because my mother didn't change very much, and kind of knew what the rhythm of the year was. So things like that will change, and how we are part of the support for the monarchy may change slightly. Who knows? El rey Carlos se quedó helado cuando la princesa Ana compartió las últimas palabras de la reina sobre Catalina, sacudiendo a toda la familia real. Carlos no pudo moverse, aplastado por el peso de lo que acababa de escuchar, mientras el futuro de la corona se torcía en silencio. Quédate para descubrir cómo un recuerdo calado desató un secreto que perseguirá para siempre a la casa de Windsor. El cambio silencioso. Las paredes de Windsor habían sido testigos de siglos de poder, traición, amor y pérdida. Habían soportado guerras y bodas, susurros y guerras, pero ese día, lo que pasó entre la princesa Ana y su círculo más cercano fue algo distinto. No se libraron batallas, no se alzaron estandartes. Sin embargo, todo el futuro de la casa de Windsor tembló. Pero lo que decidieron ese día sacudir a la corona hasta sus cimientos. Comenzó en silencio. Una reunión no destinada a la grandeza, sino a la reflexión. La familia, aún envuelta en capas de dolor, se apoyaba unos en otros, buscando consuelo en los recuerdos de la reina. Su legado estaba talado en piedra y bordado en estandartes. Pero había cosas profundas, que ningún historiador podría capturar jamás, cosas que solo los corazones podían guardar. Ana estaba de pie en una esquina del viejo salón, con las manos fuertemente entrelazadas, el rostro talado en solemnidad. Había esperado, observado, medido el ánimo de la sala, el peso en cada mirada. Solo cuando el momento se sintió adecuado dio un paso adelante, su voz baja pero clara, atravesando la habitación como el tañido de una campana antigua. No fue una confesión, no fue una orden, fue un recuerdo, conservado con cuidado, extraído de las últimas horas privadas que había pasado con su madre. Una conversación destinada a no tener público. Un hilo tejido entre dos mujeres que conocían el precio de las coronas mejor que nadie. Ana habló de un momento sencillo, sin ceremonias, sin declaraciones bordadas en oro. Solo una tarde tranquila entre madre e hija, compartiendo un té y contemplando jardines más antiguos que la memoria. Fue allí, mientras el sol descendía y el mundo se ralentizaba, que la reina habló. La sala se tensó mientras las palabras de Ana caían como piedras en agua quieta. El rey Carlos, tan practicado en el arte de la compostura, tan curtido por el deber y la expectativa, permaneció completamente inmóvil, su rostro esculpido por años de vida pública. No traicionó nada, sin embargo, lo reveló todo. Su silencio rugió. La reina había visto lo que otros habían pasado por alto o elegido ignorar. Bajo las cuidadas sonrisas y las apariencias pulidas de Catalina, Isabel había reconocido algo crudo y raro, un núcleo inquebrantable. El tipo de fuerza que no se puede enseñar, heredar o fingir. La voz de Ana no titubeó. Repitió la tranquila convicción de su madre. Catalina, no por sangre sino por espíritu, tenía el corazón para elevar a la monarquía a través de las tormentas que se avecinaba. Y se avecinaba. Incluso entonces, la reina las había visto formándose, olas de duda, demandas de cambio, el implacable escrutinio de un mundo que ya no reverenciaba coronas como antes. La supervivencia de la monarquía no dependería de títulos ni de tradiciones, sino de la gracia humana, de alguien que pudiera liderar permaneciendo quieto, amar escuchando, gobernar siendo real. Catalina ya había sido puesta a prueba. Bajo el peso aplastante del escrutinio, los celos y la expectativa, no se quebró. No reaccionó con furia ni se desmoronó. Soportó, silenciosamente, firmemente, como una piedra bajo el golpe interminable de las olas. La reina había observado todo, diciendo poco, revelando aún menos, pero en su corazón, la decisión ya estaba tomada. Ana terminó su relato. La sala cayó en un silencio tan denso que pareció inclinar la tierra. Nadie se atrevió a romperlo. Nadie se atrevió a negarlo. Carlos, cargando con su propio legado, con años de espera y dudas, solo pudo inclinar ligeramente la cabeza, sus hombros hundidos bajo el peso invisible del juicio final de su madre. No fue un rechazo, no fue un desaire, pero sí fue una revelación, y las revelaciones tienen la capacidad de cambiarlo todo. La reina no había nombrado a Catalina heredera al trono. Eso habría sido imposible, impráctico, una ruptura de todas las reglas que mantenían intacta a la monarquía. Pero la había nombrado algo quizás aún más crucial, la guardiana de su corazón. Ana, siempre la soldado leal,
No se había apresurado a compartir el mensaje. Había esperado, sintiendo los temblores crecer bajo la superficie del mundo real. Sabía que el mensaje solo tendría importancia cuando el suelo ya estuviera sacudiéndose, cuando la fe necesita ser restaurada, no asumida. Y ahora, con el futuro volviéndose más incierto cada día, finalmente lo había dejado ir. El silencio se extendió, se envolvió alrededor de cada persona en la sala, atándose a una verdad de la que no podían escapar ni borrar. Al otro lado del salón, retratos de reyes y reinas muertos hacía siglos parecían inclinarse más cerca, como si escucharan. Afuera los árboles antiguos permanecían inmóviles, sus hojas quietas en el aire pesado. El tiempo mismo pareció detenerse, esperando ver qué sucedería después. Catalina, lejos de la sala, probablemente inconsciente de la tormenta que se gestaba en su nombre, continuaba con su callado trabajo, visitando organizaciones benéficas, apoyando a las familias, protegiendo a sus hijos de lo peor del hambre del mundo. Aún no sabía que su nombre había sido encendido en susurros ese día, que un viejo deseo agonizante finalmente había sido pronunciado en voz alta. No sabía que, en algún lugar profundo dentro del corazón de un reino brillante y desmoronado, un cambio silencioso había comenzado. Y una vez que tales cosas comienzan, no pueden deshacerse. Ana volvió a entrelazar sus manos, su mensaje entregado, su carga aliviada. No pidió aprobación ni acuerdo. Simplemente ofreció la verdad. Lo que otros hicieran con ella ya no era su preocupación. La monarquía nunca volvería a ser la misma. Había sido marcada, no por decreto o ley, sino por el suave e irrompible hilo de confianza hilado desde el corazón de una reina que había vivido lo suficiente para ver morir al viejo mundo y nacer uno nuevo. Y en ese aterrado nuevo amanecer, él había visto a Catalina y había elegido. El peso de esa elección ahora descansaba en el aire, más pesado que cualquier corona, más afilado que cualquier espada. El futuro había cambiado. La cuestión ya no era quién levaría la corona, sino quién podría cargarla con la gracia que exigía. Y la respuesta, susurrada entre las piedras centenarias, era clara: Catalina. El peso bajo la corona. La revelación no estaló como un trueno, no rompió ventanas ni derribó estatuas. Se movió, en cambio, como una marea lenta e imparable, arrastrándose bajo los suelos de mármol del palacio y enroscándose alrededor de cada pilar y piedra. Nada en el mundo real había cambiado externamente. No hubo reuniones de emergencia, ni titulares llamativos. Pero en verdad, ya nada era igual. Lo que la princesa Ana había revelado en ese momento denso y sin aliento no simplemente se desvaneciera. Había comenzado a remodelar los mismos huesos de la monarquía. Carlos avanzó en los días siguientes con la rígida gracia de un hombre aferrado a lo conocido. Su agenda siguió abarrotada, sus apariciones cuidadosamente gestionadas, sus palabras practicadas y medidas. Para el público, era en todo sentido el soberano que esperaban. Pero a puerta cerrada, el peso de la elección invisible de su madre lo aplastaba con una fuerza que no podía sacudirse. Había sido coronado por ley, pero Catalina había sido elegida por confianza. Esa diferencia, pequeña en apariencia, abrió una grieta en la base que había pasado la vida preparándose para heredar. La familia real también lo sintió. Sus miradas se volvieron más agudas, sus conversaciones más tensas. Una nueva gravedad tiraba de los bordes de cada reunión. Incluso los más jóvenes, demasiado inexpertos para entender la política, parecían caer bajo su hechizo. Nada se hablaba abiertamente. No había acusaciones, no había defensas, solo el pesado conocimiento de que en el corazón de sus tradiciones, una semilla de cambio había sido plantada, y ya empezaba a crecer. Catalina continuó como siempre, cortés, serena, inquebrantable. Asistió a compromisos públicos con una sonrisa tranquila. Posó para fotografías que adornaban periódicos y revistas del mundo, y estrechó manos con un apretón firme y gentil. Si notaba que los cortesanos la observaban ahora con más atención, no lo mostró. Si sentía el escrutinio adicional que seguía sus pasos, lo soportaba con la misma dignidad silenciosa que siempre la había definido. No se movía diferente, no hablaba diferente, y esa naturaleza inalterable, calma en el ojo de la tormenta creciente, solo confirmó lo que la reina había visto. Entre el pueblo comenzó otro tipo de murmullo. Fue sutil al principio,
casi imperceptible entre los chismes de bodas reales y visitas de Estado, pero creció, como crecen todas las verdaderas corrientes subterráneas. En pubs y salones, en oficinas y patios escolares, surgía la pregunta, no si Carlos reinaría bien, sino si Catalina sería algún día quien realmente salvara la monarquía. Era una pregunta susurrada con cuidado, casi con reverencia, por quienes entendían lo frágiles que se habían vuelto las viejas instituciones en un mundo que ya no se inclinaba fácilmente ante las coronas. Dentro del palacio, Ana se mantenía mayormente al margen. Había dicho lo que debía ser dicho, había honrado el deseo de su madre, y ahora observaba con la paciencia de un soldado mientras las consecuencias se desplegaban. No ofreció más explicaciones, no pedía alianzas. Simplemente se mantenía firme. Como siempre, una figura sólida talada del deber. Sabía mejor que nadie que una vez liberada, una verdad no puede ser lamada de vuelta. Crece, cambia, transforma todo lo que toca. Carlos, pese a todos sus años de preparación, luchaba en formas privadas que nadie podía ver del todo. Su reinado apenas iniciado y aparecía acechado por otra presencia. No era la rebelión lo que temía, era la relevancia. Siempre había sabido que un monarca debía ser guardián y símbolo. Pero los símbolos son cosas frágiles, y la imagen de Catalina se estaba convirtiendo rápidamente en uno de ellos. Un faro de esperanza para una institución fatigada, una promesa de renovación que él, por edad de historia, no podía encarnar de la misma manera. Guillermo también se encontró de repente en una encrucijada inesperada. Había aceptado desde hacía tiempo su camino. Algún día sería rey, pero ahora su destino parecía entrelazado con el de su esposa. El futuro ya no era una carga suya solamente. La fuerza serena de Catalina, antes un consuelo privado, se había convertido en un pilar público, y aunque la amaba profundamente, parte de él no podía evitar preguntarse cómo cambiaría su camino juntos bajo el peso de las esperanzas de una nación. Nada de esto se decía en voz alta. La familia real había aprendido durante siglos a llevar máscaras mejor que cualquier corte en Europa. Pero tras las sonrisas medidas y las apariciones cuidadosamente orquestadas, las corrientes cambiaron. Viejas alianzas se vuelven quebradizas. Viejos resentimientos, largamente enterrados, despertaban de sus tumbas poco profundas. No todos recibían con agrado el ascenso de Catalina. En los pasillos más silenciosos, entre los asesores que respiraban la preservación de la tradición, germinaba la inquietud. Algunos susurraban que demasiada atención sobre ella podía alterar el equilibrio, que demasiada expectativa podría ser contraproducente. No dudaban de su gracia ni de su devoción. Dudaban de la sabiduría del cambio mismo. Pero la reina había elegido. Y una vez que un monarca elige, esa elección se convierte en un ser vivo. Da forma a los acontecimientos mucho después de que la mano que la hizo desaparezca. Catalina, ajena a toda la tormenta que se gestaba a su alrededor, seguía haciendo lo que siempre había hecho. Escuchaba, aprendía, avanzaba con pasos deliberados y graciles. Mientras otros tramaban y temían, ella construía algo más fuerte que la influencia. Construía confianza, visitaba hospitales donde no había cámaras, escribía notas a mano a familias en duelo. Se sentaba con ancianos, enfermos y olvidados, no por publicidad sino porque creía que importaba. Cada pequeño acto era un hilo, y juntos tejían un tapiz de liderazgo silencioso más poderoso que cualquier discurso o decreto. Y la gente lo notaba. No notaban los vestidos ni las joyas, sino la firmeza de su mano al saludar a un niño, la suavidad de su sonrisa al escuchar a una madre angustiada, la forma en que hacía sentir a cada persona, no como súbditos, sino como seres humanos. En una era de cinismo, esa autenticidad importaba. En tiempos donde incluso los tronos más antiguos podían desmoronarse, era quizás lo único que realmente importaba. La prensa intentó, como siempre, crear nuevas historias, buscar grietas, construir narrativas que vendieran periódicos. Pero Catalina no les dio nada que pudieran distorsionar. Se movía a través de sus tormentas como un faro entre la niebla, firme, intocable, real. Y en algún lugar profundo dentro del palacio, donde las verdaderas batallas no se libran con espadas sino con silencios, comenzó a enraizarse una realización. La supervivencia de la monarquía podría depender no solo de la tradición, sino de la inquebrantable humanidad de una mujer que nunca buscó el protagonismo pero que, por necesidad silenciosa, delegó a encarnar sus mejores esperanzas.
Ana lo vea, Guillermo lo vea, incluso Carlos, en sus horas más solitarias, no podía negarlo. Y la reina, si desde algún lugar invisible observaba, habría sonreído, porque la corona es pesada, siempre lo ha sido. Aplasta a quienes la buscan para sí mismos, pero para quienes la cargan por otros, por deber, por amor, por algo más grande que ellos mismos, puede transformarse en algo completamente distinto. El futuro ya no pertenece solo a reyes y reinas escritos en pergaminos polvorientos, pertenece a corazones como el de Catalina, latiendo fuerte y firme contra el arrastre del pasado, y mientras los antiguos salones de Windsor susurraban a través de la piedra y la memoria, la verdad se mantenía firme, atada no por decreto sino por fe. La reina había visto a Catalina y la había elegido. No importaba qué tormentas vinieran, esa elección permanece, viva en la gracia constante y firme de una mujer que no fue llamada a gobernar con poder, sino a liderar con el corazón. El corazón silencioso de una tormenta. El viejo palacio respiraba a su alrededor, como si estuviera vivo con el peso de los siglos. Retratos miraban desde paredes oscurecidas, sus rostros pintados congelados en expresiones que alguna vez sostuvieron poder y orgullo. Y aun ellos, muertos y coronados hace mucho, parecían percibir que algo invisible se movía a través de las líneas de sangre real, algo más antiguo que la costumbre y más fuerte que cualquier decreto. No era una rebelión lo que se agitaba, era una reconfiguración, un sutil desvío de la mano del destino, cambiando el centro de gravedad sin ceremonia ni permiso. La reina lo había visto antes de cruzar el velo del tiempo. Había sentido cambiar las corrientes y había susurrado su confianza no en proclamas ni decretos públicos, sino al oído de la única hija capaz de cargar tal peso sin quebrarse. Ana había cumplido su parte. Ahora el propio reino respondía como un gran barco inclinándose hacia un nuevo e invisible viento. Catalina, sin saber que estaba en el corazón de esta tormenta creciente, avanzaba en sus días con la misma gracia inquebrantable de siempre. No exigía lealtad, ni siquiera la buscaba, pero fluía hacia ella de todos modos, atraída por la tranquila gravedad de un espíritu que se negaba a fracturarse bajo presión. Mientras otros hablaban de cambio en susurros apurados a puertas cerradas, Catalina se convertía en cambio sin pronunciar una sola palabra. Cada pequeño acto suyo, una mano posada suavemente en el hombro de una madre en duelo, un momento arrodillada para hablar con un niño, tejía un vínculo más profundo con el pueblo que cualquier discurso o edicto jamás podría lograr. En salones llenos de terciopelo y oro, donde el poder tradicionalmente se mostraba como una espada enjollada, Catalina trajo algo invisible pero mucho más peligroso para el viejo orden: autenticidad. No la versión pulida creada para cámaras y ceremonias, sino aquella que brotaba de raíces más profundas que el privilegio, la que sobrevive a las tormentas porque ya conoció el silencio, la lucha y el sacrificio. La reina había reconocido esa rara fuerza. La había nombrado en voz baja, con cuidado, como el resguardo que la monarquía necesitaría desesperadamente algún día. Y ahora, aunque Carlos llevaba la corona visible, el manto invisible de esperanza descansaba en otro lugar. No todos lo aceptaban con gracia. Dentro del laberinto de cortesanos y asesores, la resistencia crecía como moho en piedra húmeda. La tradición era su arma, el precedente su escudo. Argumentaban que Catalina no tenía lugar más allá del lado de su esposo, que la sangre debía dictar el destino, que el carisma nunca podría superar el linaje. Pero ninguno de ellos podía borrar lo que ya se había puesto en marcha. Porque no era carisma lo que Catalina empuñaba, era de carácter. No ofrecía espectáculo, sino firmeza, en un mundo cada vez más hambriento de autenticidad y alérgico a la grandeza vacía. Su tipo de poder era mucho más peligroso para las viejas costumbres que cualquier rebelión. El pueblo lo sentía instintivamente. La observaban con una atención reservada para quienes ya llevan coronas. Confiaban en ella con una lealtad feroz que los monarcas de épocas pasadas solo ganaban mediante batallas o sangre. Cada aparición suya, cada deber cumplido, reforzaba el pacto silencioso que crecía entre ella y la gente, no porque fuera perfecta, no porque nunca tropezara, sino porque incluso cuando caía, lo hacía con gracia y humildad, sin apresurarse desesperadamente a reparar una imagen o preservar el orgullo. Era un tipo de liderazgo nacido no en palacios, sino en cocinas,
aulas y pequeños actos de perseverancia diaria. Un liderazgo que se sentía real porque era real. Dentro de los consejos privados de la Casa Real, los planes cambiaban en silencio, la agenda de Catalina se llenaba más. Invitaciones que antes se enviaban automáticamente a otros empezaban a llegar a su escritorio. Se le pedía representar a la familia en eventos que importaban profundamente al público, sentarse con organizaciones que necesitaban más que patrocinio real, necesitaban presencia, compromiso, fe. Nunca se hizo un anuncio formal, nunca se leyó un decreto, pero entre quienes entendían cómo se movía verdaderamente el poder en las antiguas venas de la monarquía, era claro. A Catalina se la estaba preparando para algo más de lo que nadie había osado decir públicamente, no para gobernar en nombre. Para perdurar en espíritu, era un papel que la reina había cumplido una vez, cargando un imperio que se desmoronaba durante décadas con pura voluntad y fortaleza calada. Ahora esa misma responsabilidad, más pesada que cualquier corona, se estaba depositando lentamente en las manos abiertas de Catalina. Y ella la soportaba como siempre, sin quejas, sin alarde, sin ningún cambio visible. La corte se ajustaba, los asesores murmuraban, el mundo giraba, y aún así Catalina avanzaba. Las tormentas que la reina había previsto ahora se reunieron más rápido. Escándalos estalan en otras ramas de la familia. Rumores surgen con la velocidad de una chispa en hojas secas. Cada paso en falso, cada desaire percibido, se amplificaba ante un público más escéptico que nunca del poder heredado. Sin embargo, de alguna manera, en medio de la duda que giraba, Catalina permanecía intacta. No porque luchara contra las tormentas, porque las soportaba. No perseguía titulares ni emitía declaraciones defensivas. No se reposiciona ni busca el favor público. Simplemente seguía haciendo el trabajo, encontrándose con el pueblo, presentándose con el mismo corazón firme en el que la reina había confiado. Y el pueblo, golpeado y cansado tras años de falsas promesas e ilusiones rotas, respondía con algo raro. Crean. Dentro del palacio, algunos se aferraban más fuerte a las viejas costumbres, desesperados por retrasar lo inevitable. Otros, más jóvenes y sabios, empezaban a reorganizar sus estrategias alrededor de una realidad que ya no podía negarse. Catalina no era solo una consorte. Se estaba convirtiendo en el centro silencioso de la tormenta, el lugar donde la monarquía podría encontrar refugio cuando los vendavales fueran demasiado fuertes y los viejos muros amenazan con colapsar. Ana lo veía desarrollarse con la aceptación lúcida de una mujer que había vivido lo suficiente para saber que la verdadera fuerza rara vez se ve como el mundo espera. No ofrecía discursos ni validaciones. Simplemente continuaba apoyando, en silencio pero con firmeza, el futuro que su madre le había confiado proteger. Y Carlos, aunque agobiado por el enredo complejo de legado y anhelo, empezaba, quizá de mala gana, quizá con humildad, a verlo también. A la luz moribunda de antiguos salones, donde retratos de gobernantes olvidados miraban ciegamente el crepúsculo, se escribía un nuevo tipo de legado, no en tinta o mármol, sino en la constancia silenciosa de una mujer que nunca necesitó una corona para demostrar su valor. El futuro no se ganaría con grandeza, se mantendría con gracia. El reino no se salvaría por la fuerza, se sostendría con resistencia silenciosa. Y en el centro de todo, mientras las tormentas crecían y las viejas piedras gemían bajo el peso cambiante de la historia, una figura permanecía firme y sin miedo. Por una reina que había visto más allá de los títulos y tradiciones, hacia el corazón de lo que más importaría cuando el mundo comenzara a romperse. Y el corazón en el que confió pertenecía a Catalina, el legado que la eligió. Las estaciones giraban más allá de las puertas del palacio, inadvertidas por aquellos que recorrían sus antiguos pasillos, envueltos en capas de tradición y expectativa. Dentro, el tiempo se movía de otra manera, estirándose y doblándose bajo el peso de una historia que apretaba más fuerte que nunca. La familia real cumplía sus deberes con la gracia perfecta de actores en un escenario del que no podían salir, sonriendo bajo coronas que pesaban más a cada paso. Pero bajo la superficie, algo más silencioso y mucho más poderoso se desplegaba. No una rebelión, no es un escándalo. Algo más antiguo, más profundo, el cumplimiento de una elección hecha en silencio, ahora alzándose para encontrarse con su momento. Catalina no anunció su lugar en este mundo cambiante.
No buscó redefinir reglas ni reclamar nuevos títulos. Simplemente siguió, paso a paso, encarnando un tipo de liderazgo que ningún decreto podía otorgar y ningún escándalo podía erosionar. Se presentaba cuando los vientos hablaban, cuando la confianza del público se deshilachaba, cuando el foco se volvía cruel en lugar de amable. Con cada acto silencioso de resiliencia, construía algo más fuerte que la popularidad. Construía permanencia. La reina lo había visto mucho antes que los demás, y había depositado su confianza no en una corona ni en un consejo, sino en un espíritu que no se rendía ante las mareas del cambio. Y ahora, sin fanfarria, esa confianza empezaba a remodelar la monarquía misma. Las viejas estructuras resisten. Los susurros recorrían los salones de terciopelo, levados por quienes temían más al cambio que a la irrelevancia. Algunos se aferraban a la idea de que solo las líneas de sangre importaban, que solo los títulos aseguraban lealtad. Observaban el ascenso de Catalina con una mezcla de asombro y resentimiento, incapaces de negar lo que veían, pero reacios a aceptarlo. Pero el reino, más allá de los muros del palacio, ya había comenzado a elegir, no por edictos, no por ceremonias, por algo mucho más sencillo y más duradero: fe. En un mundo que se ahoga en ruido, la constante quietud de Catalina se convirtió en un ancla. Cada visita a un hospital, cada momento agachándose para hablar con un niño, cada gesto de humanidad sincera, talaba otra piedra en los cimientos que estaba construyendo, no para ella misma, sino para la monarquía a la que servía. No necesitaba proclamar su fuerza, la vivía. No necesitaba exigir lealtad, la ganaba con cada paso, cada palabra, cada silencio levado con dignidad en lugar de miedo. El pueblo no la veía como un símbolo intocable, sino como un reflejo de lo mejor que esperaban de sí mismos: firmeza, humildad, gracia bajo presión implacable. Dentro de la corte, algunos se agitaban con inquietud, dándose cuenta de que los viejos juegos no funcionaron con ella. No había escándalos que explotar, ni vanidad que manipular, ni hambre de fama que pudiera utilizarse como arma. Ella era, en una palabra que rara vez usaban porque los aterraba, genuina, y lo genuino era algo que la monarquía no había visto en su centro durante mucho tiempo. Lo genuino no podía fingir, no podía montarse, y una vez que el pueblo lo reconocía, no lo soltaba fácilmente. Ana observaba el lento despliegue de la última elección de su madre con una silenciosa satisfacción. Había elevado el mensaje caladamente, dejándolo asentarse como una semilla plantada en lo profundo de la tierra, sabiendo que crecería cuando llegara el momento. Y ahora, mientras las tormentas azotan los viejos cimientos desde todos los frentes, escándalos, cambios políticos, convulsiones sociales, Catalina se mantenía firme, no porque luchara contra los vientos, sino porque tenía raíces más profundas que las tormentas. Ana no necesitaba confirmación, no necesitaba validación pública. Veía en Catalina el cumplimiento de una esperanza, que no había muerto con la reina, sino que simplemente había cambiado de manos, pasando de madre a hija, de soberana a guardiana. Guillermo también lo entendía, aunque quizás más lentamente. Siempre había conocido la fuerza de Catalina, se había apoyado en ella en privado, extrayendo de su firmeza en momentos en que las presiones de su papel amenazaban con aplastarlo. Pero ahora veía lo que la reina había visto, que la fuerza de Catalina no era meramente personal, era transformadora. Era la forja silenciosa en la que una nueva monarquía podía ser templada, menos dependiente del espectáculo y más anclada en el servicio real, el sacrificio real, la conexión real. Y aunque él llevaba el título, aunque portaba la sangre, sabía que no caminaba solo este camino. Su futuro, el futuro de la corona, se había entrelazado irrevocablemente con el de ella. Afuera, el público ya no hablaba solo de reyes y herederos. Hablaban de Catalina con una reverencia que antes solo se reservaba para monarcas grabados en la leyenda. No porque ella lo exigiera, sino porque ella lo devolvía en cada simple acto de lealtad y cuidado. Confiaban en ella no como en una figura en una moneda, sino como una mano firme tendida a través del creciente abismo entre la tradición y el presente inquieto. En su presencia, la relevancia de la corona ya no parecía un vestigio de otra época, se sentía viva de nuevo. Y aún así, a pesar de la creciente devoción pública, Catalina permanecía inalterada. Se movía a través de la marea creciente de expectativas con la misma gracia deliberada, negándose a convertirse en espectáculo, negándose a cambiar sustancia por aplausos.
Su fuerza no estaba en su popularidad, sino en su negativa a perseguirla. Su poder no estaba en su visibilidad, sino en su constancia. Sabía que las tormentas crecerían más intensas, que las demandas se volverían más agudas, que el precio de su firmeza sería alto. Y aún así elegía mantenerse en pie. La reina no la había coronado, no lo había necesitado, le había confiado su legado. Y en un mundo obsesionado con coronas, Catalina demostraba que la confianza era la única moneda verdadera del liderazgo. Confianza ganada lentamente, confianza defendida fuertemente, confianza vívida no proclamada. Era un legado más pesado que cualquier corona enjoyada, más sagrado que cualquier trono antiguo. Y Catalina lo llevaba con una humildad que solo lo hacía brillar más. A medida que los años avanzaban y nuevas pruebas ponían a prueba la resistencia de la Casa Real, la verdad plantada hacía tanto tiempo se volvía imposible de negar. Catalina no era meramente la esposa de un futuro rey. Era el corazón de una futura monarquía. Una monarquía que podría sobrevivir no por aferrarse a sus antiguas glorias, sino por atreverse a dejar que alguien real levara sus esperanzas hacia la tormenta. Los salones de Windsor resonaran con otros nombres en los años venideros. Nuevos gobernantes ascenderían, nuevas ceremonias se celebrarían. Pero bajo todo ello, corriendo como un río oculto, a través de la roca madre de la corona, estaría la fuerza calada e inquebrantable de la mujer que nunca pidió ser elegida, pero que fue elegida de todos modos. Elegida no por su linaje, elegida no por sus títulos, elegida por su corazón. Y si la verdadera fuerza de la monarquía nunca estuvo en las coronas ni en los castillos, sino en el corazón de una mujer que nunca necesitó ninguno de los dos. Deja tu opinión en los comentarios, no olvides darle me gusta y suscribirte por más.